Y vamos a empezar el siguiente menú con un pescado. Hemos escogido nosotros hoy el salmonete. Es simplemente cortarlo en láminas súper finas, ¿vale? Una vez que se ha cortado el pescado, lo tenemos crudo y cortado así en láminas muy finas. ¿Veis qué finas son las láminas, no? Pues lo vamos a cocinar ya. Y para cocinarlo solo el soplete, tener cuidado. Le damos fuego y lo vamos quemando, ¿vale? Cuidado porque la bandeja se va calentando, ¿eh? No tengáis miedo de que se ponga toda la piel oscura, ¿vale? Es parte del encanto de la receta porque nos va a dar un toque ahumado, súper bueno, ¿vale? Y más o menos ya cuando adquiere este color, paramos. ¿Qué hemos hecho por otro lado? Tenéis ingredientes en la mesa, que son el chuyu, la salsa de soja, tenéis un zumo de cítricos, de limón, ¿vale? Y tenéis un producto que os puede ayudar mucho en muchas de las recetas que vais a utilizar. Es almidón de maíz modificado, ¿vale? Pero ¿qué tiene de especial? Que es muy sencillo. No es como la maicena que hay que diluir en agua para luego añadírselo a una salsa en caliente, etc. Este vale en frío, en caliente, de cualquier manera, y la cantidad no tiene que ser milimetrada, etc. Le vais echando, vais removiendo y le vais dando la textura que vosotros queráis a vuestro gusto. Podéis utilizarla en todos los productos que queráis, es decir, cualquier salsa que hagáis. Oye, pues me han sobrado 4 setas o 4 verduras, las voy a cocer, que me gusta mucho el caldo que queda. Y cuando tenéis el caldo, queréis darle un poquito más de textura, pues añadís un poco, lo removéis y luego tenéis ya prácticamente una salsa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los ingredientes que tenéis, vale? Una vez que se mezclan todos los ingredientes, Juanjo, ¿ya has mezclado aquí? Vale, estáis viéndolo, que aquí está totalmente líquido. Y ahora cuando le añadimos el almidón de maíz, hemos conseguido esta textura, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto ahora? Simplemente es la marinada con la que vamos a cubrir el pescado. Y ya estamos listos ya casi para emplatar. Por otro lado, tenemos distintas verduras, tenemos cebolleta, tenemos pimiento rojo, pimiento verde. Lo único que vamos a hacer es una vinagreta al uso. Seguro que en casa ya habéis hecho más de una vez o habéis visto hacer. Simplemente es cortar las verduras. Podéis sustituir estas verduras por las que os dé la gana también, ¿eh? Podéis incluso meterle manzana, podéis meterle cítricos, podéis meterle especias, lo que queráis. Se pican, en lo que nosotros llamamos una brunoise o casi una pequeña paisana. Añadimos un poco justo debajo del plato. Y encima colocamos el pescado. Con ayuda de unas pinzas vais cogiendo lámina a lámina, lo vais comiendo. Para mí es súper sabroso y es una entrada en una comida o en una cena digestiva, agradable, tiene un montón de matices. Yo creo que no os va a perjudicar en ningún momento si salís a hacer deporte después de haberlo comido. Así que nada, nos toca hacerlo.